Bueno, muy buenos días. Bienvenidos supervisores, supervisoras de educación primaria, supervisores y supervisoras de la Dirección de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación, al equipo técnico pedagógico y de supervisión técnica de la Dirección de Educación Primaria. Hoy nos acompañan la directora de Educación Primaria, la profesora Mabel Creolani, y la subdirectora de Educación Primaria, profesora Beatriz Vitale. A continuación, la señora directora de Educación Primaria les dará la bienvenida al segundo encuentro de videoconferencia, con la participación especial de Daniel Lesteime, que desarrollará una nueva forma de relación como garantía de posibilidad con las temáticas. A continuación, el trabajo en red en tiempos de pandemia, comunicación y asesoramiento a través de la virtualidad, el lazo pedagógico-social entre escuela y familia frente al aislamiento social, relaciones pedagógicas y justicia social en situación de emergencia sanitaria. Con ustedes le damos la palabra a la directora de nivel primario. Muchas gracias. Marita, bueno, solo para saludarlas y saludarlos, muy buenos días y darle también una segunda bienvenida. Vieron que todos les damos bienvenidas. Hoy nos acompaña en este ciclo muy breve que hicimos de dos conferencias. La primera de España y nos va a deleitar con sus aportes. Siempre hablo de convidar. Nos va a convidar con sus aportes Daniela Steime, también temáticas que a todos nos interesan o nos movilizan a la reflexión en estos tiempos tan excepcionales, complejos como son los pandémicos y los que van a venir después de la pandemia. Así que solo saludarlos, desearles como la vez anterior que disfruten, que realmente se puedan llevar estos aportes de Daniel para seguir pensando con sus equipos directivos de las zonas a las cuales pertenecen. Y bueno, esa es la idea principal. De llevarse ideas, de llevarse ganas de accionar con los otros, que son nuestros pares que están en territorio, y que los directivos después puedan también convidar, socializar y hacer pensar a los maestros para que nuestros alumnos después, nuestros estudiantes del nivel, realmente puedan optimizar sus aprendizajes en estos tiempos tan complejos y que son niños y niñas que vienen acompañadas de familias que hoy también no la están pasando muy bien en estos tiempos. Así que la idea es, como dije, acercar, convidar y ayudar. Un agradecimiento muy grande a Daniel y también a la profesora María Rosa Wetzel, que hizo que hoy estemos en contacto permanente con este gran profesional que es Daniel. Gracias, Daniel. Gracias a todos los que están ahí escuchando, que van a estar escuchando a Daniel. Muchísimas gracias por siempre estar presentes. Muy buenos días y la mejor de las jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, profesora Mabel Creolani, muchísimas gracias por esta confianza, por haberme convidado también a participar. Muchas gracias al licenciado Martín Müller y a todo este equipo hermoso de trabajo con el que iniciamos un proceso de intercambio a partir de las jornadas de febrero, de las que disfruté muchísimo el encuentro con colegas de esta querida provincia. Y también quiero agradecer a María Rosa Wetzel, mi querida amiga, por haber generado este contacto, esta posibilidad de estar probablemente hoy charlando con ustedes. Y digo charlando porque me propongo en realidad acercar algunas ideas en una suerte de conversatorio virtual. Me hubiera encantado estar allí en un espacio de presencialidad y compartiendo un mate, pero bueno, lo haremos desde la virtualidad. Gracias a los más de, bueno, ya somos 100 en este grupo, a los más de, bueno, a los cerca de 100 supervisores, supervisoras, equipos técnicos, integrantes de equipos técnicos que están hoy sumándose en este espacio que intenta ser
en todo caso, un pequeño aporte que se pone a disposición y que se pone en discusión siempre, y desde ningún lugar se pretende una verdad acerca de nada. Simplemente es un aporte, es una visión. Yo también soy docente, yo también transpiro, digo, polvo de tiza en las manos, aunque ahora se usan las pizarras, digo, con otros elementos, pero digo, tengo una experiencia de trabajo también en el aula, así que probablemente en otro nivel educativo, pero me parece interesante que podamos intercambiar. Voy a empezar diciendo algunas cuestiones que compartí en las jornadas de febrero, pero que me parecen importantes traer hoy aquí porque tienen que ver con esta peculiar realidad que nos atraviesa. Obviamente que pensar la educación hoy implica necesariamente pensarla desde este presente. Y hoy, más que nunca, hoy, junio de 2020, resulta no solamente un desafío, resulta una necesidad. Estamos absolutamente atravesando un contexto de excepcionalidad total, donde todo lo consabido, donde todo lo que nosotros pensábamos y pensamos previamente a esto que nos aconteció, resulta insuficiente. Entonces me parece que más allá de que es interesante, de que es importante encontrar algunos caminos como para ir construyendo eh, la toma de decisiones, sobre todo en un rol tan peculiar como es el rol supervisivo, me parece que es fundamental poder pensar primero, digo, este contexto, esta realidad, fundamentalmente esta situacionalidad en la que nos encontramos. Creo que la pandemia, creo que COVID-19 va a quedar como un hito en la historia, probablemente por los próximos 100 años, como fueron otras pandemias, o no sé, ya no estaremos probablemente para cerciorarnos de cómo acontece eso. Pero indudablemente marca un antes y un después, y me parece que es interesante poder también analizar algunas cuestiones vinculadas a nuestro trabajo, a nuestra labor y al sentido de ese trabajo y de esa labor a partir de los efectos que produce una circunstancia, una situación de absoluta excepcionalidad. Dicho esto, yo me voy a remontar al pensamiento filosófico, es uno de mis recorridos formativos del campo de la filosofía, y allí quisiera compartirles hoy algunas cuestiones, algunas ideas, intentando lograr que no piensen, como normalmente se suele pensar de la filosofía, que resulta un discurso absolutamente lejano, un discurso resueltamente alejado de la realidad, sino que es una herramienta que hemos construido los seres humanos para poder pensar nuestra realidad. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos y que tiene que ver con la filmina, creo que Verónica está ayudándome allí con las filminas, tiene que ver con este desafío de pensar la realidad y básicamente la pregunta, ¿no? ¿Por qué pensar la realidad? ¿En qué sentidos pensar la realidad? ¿Y desde qué sentires pensar la realidad? Creo que hoy más que nunca este segundo elemento, más de corte emocional, más de corte sensitivo, es fundamental de tener en cuenta justamente por esta circunstancia de excepcionalidad en la que estamos viviendo, en la que estamos desandando nuestra existencia. Entonces, lo primero que yo quiero plantearles básicamente tiene que ver con tres figuras, ¿sí?, que aparecen a lo largo de la historia del pensamiento y que nos pueden ayudar, ¿sí? Les pido disculpas a los que por allí ya me escucharon decir esto, pero creo que viene bien como para empezar a pensar esta temática. Tres figuras, tres imágenes, ¿sí?, en la historia del pensamiento que tienen que ver un poco con el aporte del pensamiento justamente para poder ir ahí a la realidad, ir al hueso de la realidad, de eso que se nos presenta como realidad. La primera figura, la primera imagen, tiene que ver con la idea que yo extraigo de una carta que le escribe un señor llamado Epicuro de Samos a un amigo suyo llamado Meneceo. Estamos hablando de la antigüedad,
¿sí? Estamos hablando del siglo IV de nuestra era, y antes de nuestra era, perdón, y este señor que vivía mucho tiempo postrado por una dolencia probablemente cercana a lo que sería una úlcera sangrante, cuando estaba en momentos de goce de buena salud, solía disfrutar mucho de encontrarse con sus amigos para disfrutar a su vez de la buena mesa, ¿sí? Del buen vino, pero fundamentalmente de las buenas charlas, charlas profundas, ¿no? Y entonces le recomienda en una de sus cartas a un amigo lo siguiente, le dice, mira Meneceo, que nadie por ser joven se muestre esquivo, se muestre arisco, solemos decir acá en Corrientes, ¿sí? Remiso, ¿sí? Para filosofar, ni al llegar a viejo de filosofar se canse, porque para lograr salud del alma nunca se es ni demasiado joven ni demasiado viejo. Y ahí me parece que hay una clave, ¿no? La filosofía aparece aquí como algo que nos puede aportar salud al alma. En una circunstancia, yo lo venía diciendo, ¿sí? Antes de la pandemia, en una circunstancia en la cual nuestras instituciones educativas no siempre colaboraban, ¿sí? Por su propia dinámica de conflictos, por la imposibilidad de resolverlos, por la situacionalidad también de tensión en la que por allí desandamos unas prácticas, ¿sí? No siempre aportan a generar un espacio saludable, un ambiente lo suficientemente saludable. Y yo creo que ahí la filosofía, mejor dicho, el pensar profundamente, que es pensar un poco más allá de lo que vamos a ponernos hoy, digo, es una pregunta un poco más profunda, ¿no? El pensar profundamente. Eh, Creo que ahí el pensamiento filosófico nos puede proveer una clave, ¿no? Una clave como para poder reflexionar acerca de ciertos sentidos desde los cuales también nos percibimos a nosotros y percibimos nuestra relación con los demás en un contexto, en este caso, laboral y profesional. La segunda imagen que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el gran filósofo de la modernidad, tiene que ver con Kant. Kant, en un artículo que escribe para sus compoblanos, que escribe para los habitantes de Königsberg, un artículo que se publica en el diario de esa pequeña ciudad alemana, dice, bueno, la pregunta que él intenta responderse es acerca de qué es la ilustración, ¿no? Pero a mí no voy a entrar en detalle, simplemente voy a reemplazar el término ilustración por el término pensar profundamente, ¿no? Dice, pensar profundamente, ¿sí? Esto agrego yo, y ahora sí, cito a Kant, dice, consiste en el hecho por el cual alguien sale de la minoría de edad. Él mismo es culpable de ella, dice. Porque si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral y un médico que juzga acerca de mi dieta, entonces, con solo poder pagar, no tengo necesidad de pensar. ¿Es tan cómodo ser menor de edad? Dice que los hombres, la mayoría de los hombres, permanecen gustosos bajo ese yugo de la minoría de edad por dos motivos básicos, por temor o por cobardía. Por temor y por cobardía, básicamente. ¿Por qué? Porque fundamentalmente dar el salto a la mayoría de edad implica atreverse a pensar por uno mismo. Y eso implica despegarse, ¿sí? De un montón de reglas y de fórmulas, ¿sí? Pongamos esto también en caja para nuestro desempeño profesional. Despegarse de rituales, de reglas y de fórmulas que nos atan, ¿sí? Que no nos permiten, ¿sí? Justamente ser autónomos en el uso del pensamiento, ¿no? Bueno, básicamente eso quería traer de Kant, porque me parece que también la tarea docente y máxime, cuando se trata de una tarea en función supervisiva, implica necesariamente también poder revisar cuáles son esas ataduras a reglas y a fórmulas que a veces se repiten, ¿sí? De manera autómata y automática, ¿sí? En el devenir de un desarrollo profesional. Y la otra metáfora que quiero traer con ustedes es una que le pertenece a un filósofo francés contemporáneo, bueno, ya falleció,
llamado Gilles Deleuze, y dice, bueno, en realidad pensar profundamente, él dice, la filosofía sirve, o el pensamiento profundo sirve para detectar la estupidez. Hace de la estupidez, dice él, una cosa vergonzante. Solo tiene este uso, dice, denunciar la bajeza del pensamiento bajo todas sus formas. Y a mí me parece que ahí hay una clave también, sobre todo en un contexto en el cual ciertas modas, no solo pedagógicas, ¿sí? Ciertas modas que circulan por los medios de comunicación social, por las redes sociales, a veces nos embelezan y nos corren del eje de la reflexión profunda, que es la única que finalmente nos puede brindar herramientas para poder, cuando digo herramientas, no lo digo en el sentido de reducir el pensamiento solamente a un acto rudimentario, como puede ser el uso de una herramienta, pero me parece que es fundamental en este momento contar con elementos que nos permitan tomar decisiones con un par de elementos que voy a señalarles un poco más adelante. Y la última metáfora tiene que ver básicamente con el aporte. Cuando yo estudiaba filosofía, tuve la suerte de tenerlo a Mario Heller como profesor, y un gran epistemólogo, un gran profesor que tuvo la Universidad de Buenos Aires. Cuando yo cursaba filosofía en la UNE, en Resistencia, él nos dio clases en la licenciatura, y Mario nos contaba el siguiente ejemplo, la siguiente imagen, la siguiente metáfora. Dice, bueno, la realidad en general se nos presenta como si fuera un tapiz. Todos sabemos lo que es un tapiz, todos alguna vez, inclusive yo recuerdo cuando iba a la escuela primaria, ¿sí? Y bueno, yo me pasé varios años de mi escuela primaria liando un hilo sisal alrededor de una lata de conserva, pero tenía compañeras que tomaban alguna tela, ¿sí? Y ensayaban allí algunos tapices, ¿no? En la hora de labores, ¿sí? Para muchos de ustedes seguramente esto ya es una antigüedad, pero para otros seguramente forma parte del recuerdo también de cómo se llevaba adelante el currículum de la educación primaria hace por lo menos 30 o 40 años atrás, ¿no? Y un tapiz en general se nos presenta a nosotros como si fuera, bueno, la realidad, ¿no? En esta metáfora. Ese tapiz se nos presenta cerrado, terminado, perfecto. Uno lo ve, digo, si alguna vez ha ido al norte argentino, o ha ido a Centroamérica, o ha ido a Europa, ¿sí? Puede encontrarse con verdaderas bellezas, ¿no? Tejidas ahí en esa trama perfecta que nos aparece a la vista. Pero pensar profundamente o hacer un poco de filosofía implica, decía Mario, dar vuelta al tapiz. Y dar vuelta al tapiz implica necesariamente encontrarse allí con los hilos corridos, con las ataduras, con las añadiduras, con un esfuerzo enorme de ese tejedor o de esa tejedora, ¿sí? Porque no se le desarme finalmente toda la trama. Y ahí me parece que hay una clave también para el ejercicio profesional. Nuestro ejercicio profesional implica necesariamente, ¿sí?, dar vuelta al tapiz. Ahí donde todo aparece cerrado, perfecto, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que dar vuelta al tapiz, tenemos que instalar la pregunta, ¿no? Y eso indudablemente genera dos cuestiones básicas, ¿no? Genera, por un lado, dolor, porque uno finalmente se da cuenta, ¿sí?, de que las cosas no son como le dijeron que eran, y también genera incomodidad, ¿sí? ¿Cómo hago para entrarle a esta realidad luego de haberme dado cuenta de que no era como creía que era, o como siempre pensé que era? Pero a su vez genera necesariamente compromiso. Digo, uno, después de hacer ese ejercicio intelectual, de hacer ese ejercicio de pensar la realidad profundamente y de dar vuelta a ese tapiz, que es la realidad, ya no puede quedar allí como antes, ¿no? Y eso implica un compromiso, implica una toma de posición frente al mundo, una toma de posición frente al vínculo con los otros, y también una toma de posición respecto del ejercicio profesional,
que me parece que es fundamental. Y genera una siguiente cuestión, que es un término que Michel Foucault lo toma de los griegos, genera un hablar franco, un decir franco, desde el coraje que le da la verdad. No la verdad entendida como algo absoluto, sino mi verdad. Eso es la parresía. Es el hablar franco, es el decir verdadero de aquel que habla desde su propia verdad. Entonces, hablar con franqueza, hablar con valentía, con coraje desde la propia verdad. Me parece que acá hay unas claves que pueden ayudarnos a pensar nuestra tarea, nuestro trabajo docente, nuestra función supervisiva en el caso de quienes están ejerciendo la función también de los equipos técnicos, que me parece que es clave y es fundamental, sobre todo en un contexto tan convulsionado y tan falto de respuestas, ¿sí? Digo, de respuestas consabidas. Uno las está construyendo permanentemente, está organizando y armando, creando, inventando, como decía el chino Antelo, ¿no? Educar es inventar lo que no hay. Bueno, en este caso, la pandemia me parece que nos pone en una situación de tener que inventar todo el tiempo aquello que no hay, ¿sí? De hecho, me parece inclusive fundamental revisar este concepto que se acuña desde los organismos del Estado nacional, provincial, para poder comprender un poco qué pasa con la educación, ¿no? El concepto de continuidad pedagógica, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de ese concepto? ¿En qué medida ese concepto tan potente, tan interesante, tiene, digamos, una realidad, una concreción, y dónde queda absolutamente desvalido, dónde queda absolutamente por fuera de su posibilidad, ¿no? Eso me parece que también hay que ponerlo en discusión. No podemos, digo, la continuidad pedagógica no se logra solamente por decreto, ¿se entiende? No se logra solamente porque hay una decisión o una voluntad de los equipos directivos a nivel nacional o a nivel provincial. Se logra en la medida en que cada uno de nosotros somos capaces de dar vuelta el tapiz, ¿sí? Empezar a pensar la realidad, más allá de que nos genere dolor, temor, ¿sí? Frustración, pero fundamentalmente nos genera compromiso, ¿sí? Con nosotros, con nuestra profesión y con esos otros, ¿sí? Que tenemos allí delante, que son nuestros alumnos, ¿no? Eso como para ir planteando algunas cuestiones. Bueno, y ahí hay una cita, no sé si Vero estás siguiendo el desarrollo de mis filminas. Hay una cita que yo tomo de mi querida amiga y maestra Esther Díaz, solamente para bajar un poco también por ahí esta vinculación no siempre feliz con la filosofía. A veces la filosofía, por culpa de los mismos profesores de filosofía, por culpa nuestra, se convierte en un lastre, ¿eh? O sea, resulta un discurso demasiado lejano, demasiado alejado, a veces incomprensible, pero a mí me pareció muy, muy interesante esta frase, esta cita de Esther Díaz, que dice: la filosofía debería ser como la música, no es necesario haberla estudiado sistemáticamente ni tener un título para disfrutarla. Bueno, básicamente desde ese lugar es que yo quería compartirles hoy esta primera parte de mi exposición, apelando a tres metáforas históricas del pensamiento filosófico y a esta cuarta idea de la metáfora del tapiz que yo creo que no le pertenecía a Mario Heller, pero que él fue el que nos la contó por primera vez. Entonces, habiendo dicho esto, bueno, a esta altura del campeonato me encantaría verles las caras, saber si están bostezando, saber si están pudiendo seguir lo que yo estoy intentando compartirles. Me encantaría poder compartir un mate, como les decía, también con ustedes. Pero bueno, las reglas de juego de esta situacionalidad no nos permiten eso. Y en esta virtualización de la palabra, bueno, voy a monopolizar por unos minutos más la palabra, pero después sí me va a gustar muchísimo que puedan hacer algunas preguntas y que podamos intercambiar.
Entonces, lo siguiente que quiero plantearles es una pregunta que la hubiéramos podido debatir, que la hubiéramos podido seguramente discutir profundamente en un espacio de conversatorio y taller presencial, ¿no? Pero que les quiero dejar a ustedes como una pregunta que me parece importante que nos la hagamos, ¿no? La pregunta es, ¿qué es y qué puede una educación? No solamente qué es la educación, así en genérico, sino qué puede una educación. A mí me parece que hay una clave también para pensar la educación a partir de su potencia, ¿no? Me parece que esta es una pregunta que tenemos que empezar a habilitar quienes estamos trabajando en educación y fundamentalmente quienes estamos integrando equipos supervisivos o de gestión. Porque yo no estoy hablando de la educación en general, sino estoy hablando de una educación, de esta educación, de esto que podemos construir seguramente a partir de los acuerdos y de los consensos a los que lleguemos, ¿no? De eso me parece que se trata. Yo pensaba, ¿no? Cuando Mabel Creolani, la profesora Mabel Creolani, me habló para charlar con ustedes, y me dijo que la idea era trabajar con los supervisores de la provincia de Entre Ríos, lo cual me honra profundamente. Pensaba en el rol supervisivo, ¿no? Y creo que el rol supervisivo, si bien ha ido construyéndose, esto también lo charlaba con María Rosa, digo, ella fue muchos años supervisora y tuvimos una conversación respecto de esto vía el teléfono, ¿no? Pero creo que el rol supervisivo ha devenido en otra cosa hoy de lo que históricamente se construyó a partir de la figura del inspector de escuelas. Recordarán ustedes, no les voy a contar esto porque ustedes lo viven en su propia realidad. Sin embargo, me parece que todavía el rol supervisivo sigue teniendo sobre sí una serie de tensiones que desandar, ¿no? Eh, por un lado, la primera tensión que yo pensaba es aquella que se da entre la especulación del discurso pedagógico y el control administrativo. Y cuando digo la especulación, digo, bueno, el discurso pedagógico implica una serie de desafíos, ¿sí? En términos teóricos, en términos conceptuales, ¿sí? Hoy hablamos, bueno, recién hablamos de continuidad pedagógica, pero hablamos de fortalecimiento de trayectorias, hablamos de cronologías de aprendizaje, hablamos de eh, respeto a la diversidad, hablamos de inclusión. Digo, el discurso pedagógico está plagado de conceptos que son absolutamente amorosos, amables, afables, que intentan fundamentalmente entender que la educación ha cambiado, ha mutado desde esos enfoques tradicionales con los que se la concibió en sus inicios. Sin embargo, todavía pesa, creo yo, por lo menos aquí en Corrientes, pesa sobre la tarea supervisiva este ejercicio de control administrativo que deben llevar adelante los supervisores. Y a mí me parece que hay una tensión que no hay que obviar, que hay que incorporar a la reflexión y que hay que ver cómo esa tensión se puede ir resolviendo, ¿no? Las tensiones no se sintetizan, yo no creo en las síntesis, ¿no? Al estilo del pensamiento hegeliano, ¿no? Al estilo dialéctico. Yo creo que uno transita la tensión. ¿Sí? Uno puede ir allí como si fuera casi una cornisa por momentos será un sendero más plácido, ¿sí? Por allí será algún sendero de un campo entrerriano en un atardecer maravilloso, ¿sí? Por allí serán sus propios desniveles en las cuchillas de la geografía entrerriana, pero por otros momentos será la cornisa misma, ¿no? Estar ahí en ese límite que nos pone casi en un tete a tete permanente entre, bueno, por un lado, el discurso pedagógico y la especulación. Cuando digo la especulación teórica, eso que se construye incluso en otro ámbito, que es el ámbito del campo intelectual de la educación. Digo, los pedagogos, los filósofos, los psicólogos, los sociólogos, los psicopedagogos, digo, esos que construyen en general estas categorías y que después llegan, ¿sí? Estas categorías intermediadas por nosotros, a las escuelas, a los equipos docentes, a las aulas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para transitar esa tensión entre lo que dice esa especulación teórica del discurso pedagógico y esa tarea de control administrativo que todavía pesa sobre el rol supervisivo? Que la tensión ahí
no nos desborde, que podamos siempre priorizar, me parece, ¿no? Fundamentalmente aquello que hace que una educación tenga un sentido potente, ¿no? Ahí me parece que hay dos preguntas que podemos hacernos, básicamente, ¿no? ¿Qué de esa especulación teórica, recuerdo, especulación teórica, acabo de decirlo, construida por el campo intelectual de la educación, construida por quienes producen teoría, ¿sí? Que después llega a los docentes, llega a los equipos técnicos, llega a los supervisores, llega a las escuelas? ¿Qué de esa especulación teórica ayuda en términos de alimento nutricio y qué es pura cháchara? Voy a poner un ejemplo y espero no ofender a nadie. Hace unos años hay un discurso muy edulcorado de que ciertas neurociencias, no voy a poner a todas en general, de que ciertas neurociencias es capaz de resolver todos los problemas educativos. Entonces, parece que todos los problemas educativos se resuelven pensando las cuestiones del cerebro, las cuestiones neurocientíficas. Bueno, a mí me parece que eso es puro cháchara, ¿sí? Eso lo digo yo, lo pienso yo, esto es sin ofender a nadie. Eso no desmerece el enorme trabajo de los neurocientíficos, el enorme trabajo de investigar un área que probablemente era necesaria investigar, pero entender, es lo mismo que yo le diga, bueno, a ver, la filosofía resuelve todos los problemas educativos. Es un tarado, solamente uno no tiene ni dos dedos de frente para poder hacer una afirmación semejante. Me parece que en todo caso serán, una confluencia de un montón de voces que podrán ir colaborando para ir desentrañando algunos nudos que son los problemáticos de la tarea educativa. Pero de ningún modo ese problema se va a resolver, porque, insisto en esto, vamos a transitar siempre la atención. Entonces, ahí me parece que un ejercicio interesante que puede hacer un supervisor al acompañar a sus equipos docentes, a sus equipos directivos, es fundamentalmente hacer crítica. Ustedes saben que la palabra crítica proviene del griego krinein o crino, que significa separar lo que es importante de aquello que no lo es. Entonces me parece que ahí es clave que el rol supervisivo pueda separar lo que es alimento nutricio, puede ayudar, ¿no? A separar lo que es alimento nutricio para la educación, para el trabajo en el aula, para el trabajo en las instituciones educativas, de aquello que es puro cháchara. ¿Se entiende? Insisto, no tengo ningún prurito con las neurociencias. De hecho, di clases en un postítulo en neurociencias, desde mi mirada crítica, por supuesto, y aclarando eso, pero de nuevo, me parece que decir que las neurociencias todo lo pueden resolver es como mínimo demasiado. Y lo otro que me parece que habría que habilitarse como pregunta tiene que ver con, bueno, ¿qué de ese control administrativo, que es parte de la tarea supervisiva y que es también parte de la tarea de los equipos de gestión, qué de ese control administrativo posibilita un trabajo potente y qué de dicha tarea termina ahogando la creatividad y la innovación? A mí me parece que hay otra clave. Yo no sé, pero es probable que muchas veces hayan sentido también, encontrarse en esa disyuntiva, encontrarse en esa cornisa, como dije hace un momento, ¿no? ¿Cuánto de este trabajo administrativo, ¿sí? realmente sirve para potenciar una educación, sirve para generar modos mucho más potentes de vincularnos en las instituciones educativas, de generar un vínculo que nos ayude a finalmente lo que queremos lograr, que es potenciar los aprendizajes de nuestros alumnos, y cuánto de eso en realidad lo único que hace es ahogar, obturar, taponar la posibilidad de que eso se pueda dar, ¿sí? Si estamos buscándole el pelo al huevo permanentemente y solamente nos dedicamos a esa faceta de nuestro rol, es probable que nos perdamos la inmensa posibilidad de generar eh, cambios profundos en las modalidades vinculares que asumen nuestras instituciones educativas.
también les dejo esa inquietud. Insisto, acá no hay verdades, yo no pretendo decirle a ustedes lo que tienen que hacer, somos colegas, sí me interesa que podamos habilitar un espacio de reflexión, ¿no? Fíjense, yo pensaba la otra vez cómo se despliega el rol supervisivo, ¿no? No sé si me están siguiendo con la filmina, supongo que sí. El rol del supervisor se despliega en una paradoja permanentemente. A la vez que se demanda contribuir a una gestión educativa acorde a los desafíos de este siglo y, aclaro yo ahí, de esta actualidad atravesada por una pandemia, atravesada por una cuarentena que primero nos generó el distanciamiento social, que ahora, bueno, en algunos lugares empieza como a aflojarse el distanciamiento social sin perder de vista el cuidado, y sin embargo la educación todavía, bueno, ya vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? La educación mutó totalmente en este momento, ya voy a ir ahí. Pero fíjense, en esta actualidad, ¿no? Sin embargo, aún pesa sobre su ejercicio una suerte de reducción a la mera tarea de control, vigilancia y sanción. Conozco a muchas de las personas que están en los equipos de gestión del actual Consejo General de Educación, sé de su calidad humana y de su calidad profesional, y sé que estoy seguro que este no es el eje sobre el cual quieren construir una mirada acerca del rol del supervisor. Digo, estoy seguro que están buscando construir una potencia desde el rol supervisivo. Probablemente algo de eso tenga que ver también con que podamos estar hablando de estas cosas hoy. Pero por ahí el hecho de que siempre lo hicimos de una determinada manera, estamos hace mucho tiempo rutinizados en ese ejercicio administrativo, en ese ejercicio de control, de vigilancia y o de sanción, hacen que por ahí no podamos dar ese salto que implica un salto a la mayoría de edad también en el ejercicio de nuestro rol profesional. Dejo la inquietud, dejo la pregunta, esto dicho con muchísimo respeto por la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante, pero insisto, fundamental habilitarnos ciertas preguntas para que las cosas puedan ser de otra manera. Ahora sí, voy a plantearles algunas ideas para una intervención posible. Una intervención posible en este contexto a mí me parece fundamental que tenga que ver con algunos de esos ejes que se plantearon en el flyer de esta charla, ¿no? En primer lugar, el trabajo en red, pensar el trabajo en red en tiempos de pandemia. Bueno, yo observé, les voy a contar, perdonen la autorreferencialidad, ¿no? Los que me conocen saben que no, lo voy a hacer solamente a modo didáctico. Cuando se produce la cuarentena, cuando se decreta la cuarentena y nos mandan a trabajar a nuestras casas, yo estuve poco más de una semana absolutamente entumecido, ¿sí? Mi respuesta fue el pánico, ¿sí? No sé si les pasó a ustedes, no sé cómo vivieron esta circunstancia, pero yo la verdad la viví asustándome. Me asusté muchísimo y me sentí absolutamente frágil frente a esto que es del orden de lo desconocido. Tanto que, bueno, por lo menos, bueno, ayer aparece en las noticias un fármaco que se crea en Rusia y que parece ser un fármaco que podría, tal vez, pero bueno, lo cierto es que hasta el momento no hay ningún medicamento, ninguna vacuna, ninguna terapéutica que realmente cure la enfermedad. Lo mejor que podemos hacer es estar en nuestras casas o si salimos o tenemos la necesidad de hacerlo, con todos los recaudos que ustedes ya saben. Luego de ese momento, bueno, había que dar respuestas. Yo soy docente, pero también soy rector de un instituto de formación docente, un instituto que tiene más de 2.000 alumnos, que tiene 20 carreras y que funciona en los 3 turnos.
Así que bueno, no me pude permitir demasiado tiempo para estar en esa circunstancia. Había que tomar decisiones, había que construir también esto que les pasó a ustedes, ¿no? Construir respuestas que no las teníamos. Y a partir de ahí empecé a pensar lo que nos estaba pasando. Y yo siento que hubo una primera etapa de lo que yo llamo un optimismo tecnológico absoluto. Yo recuerdo una publicación de la viceministra de Educación de la Nación, de la doctora Adriana Puigros, también una referencia en el campo intelectual de la educación. ¿Quién de nosotros no hemos estudiado con sus libros, ¿no? Con sus libros de historia de la educación? Y Adriana Puigros dice en uno de sus posteos en su Facebook, algo así como que lo que no lograron 30 años de capacitación docente en informática, en TICs, en herramientas tecnológicas y demás, lo logró casi de la noche a la mañana esta circunstancia de la pandemia. Bien, esto es para pensar, ¿verdad? Porque ahí los docentes dimos una respuesta, bueno, que la verdad que fue una muy buena respuesta. Estoy hablando de la generalidad, estoy hablando de la inmensa mayoría de los docentes. Podemos después salvar las distancias respecto de aquellos que no han podido hacerlo, pero la inmensa mayoría de los docentes en la Argentina, de la noche a la mañana nos vimos preparando clases por videoconferencia, por WhatsApp, por algún medio electrónico, por correo electrónico, ¿sí? Aunque parezca una antigüedad, por la red social o la red virtual que a ustedes se les ocurra. Entonces me parece que ahí hubo una respuesta muy interesante que estuvo vinculada a esa primera etapa de la educación, lo que yo llamo una primera etapa de educación en tiempos de pandemia, ¿no? Que tiene que ver con ese optimismo tecnológico. O sea, eso estaba sostenido en la creencia de que podíamos trasladar la escuela a las casas de nuestros alumnos a través del uso de alguna forma de pantalla. Digo, de alguna forma de virtualización. Esto nos duró unas 2 o 3 semanas, tal vez un poco más, hasta que empezamos a darnos cuenta de que en realidad ni todos nuestros estudiantes tenían acceso a una pantalla, ni todas las zonas donde viven nuestros estudiantes tienen acceso a datos para poder conectarse, ¿sí? Ni todos nuestros docentes tenían la posibilidad de poder brindar una respuesta más o menos acorde a las exigencias de la virtualización de las propuestas educativas o de las propuestas didácticas. Me parece que este es el momento en el cual empezamos a pensar seriamente cómo mejorar, cómo ajustar, bueno, cómo ir a dar respuestas a estas circunstancias que fundamentalmente ponen el acento en las profundas desigualdades que nos atraviesan, ¿no? Desigualdades que son de orden social, pero que siempre repercuten inexorablemente en la escuela y que siempre aparecen, ¿sí? en eso que nosotros llamamos el contexto del aula o el contexto escolar. Ahí me parece que hay una primera cuestión que hay que resolver. No sé si les pasó a ustedes en Entre Ríos, pero aquí en Corrientes nos pasó algo muy interesante. Por momentos, los docentes empezamos en esa primera etapa de optimismo tecnológico a plantear unas exigencias, un nivel de carga de actividades, un nivel de despliegue de recursos enormes, inmensos, que generaban el total desconcierto de muchísimos padres o de muchísimos estudiantes, dependiendo de el nivel educativo del que se trate, ¿no? Padres que no entendían nada, que se decían que tenían que ponerse a estudiar de nuevo porque no podían acompañar a sus niños o a sus hijos o a sus, digo, para poder llevar adelante las demandas y las exigencias que planteábamos los docentes. A todo esto se empieza a discutir la cuestión de la evaluación.
en los niveles obligatorios del sistema. Cuestión que ya se venía llevando a la práctica. Miren, me pasó en el nivel superior, pero el nivel superior, ustedes saben, no es nivel obligatorio de la enseñanza. Pero me pasó que había colegas que se ofendían si en su franja horaria, ¿sí? Por ejemplo, yo doy clases en el profesorado superior en ciencias de la educación, ¿no? Un día tuve el tupé de mandar un texto que les había prometido a los alumnos en un horario en el que estaba dando clases, ¿sí? Otra profesora, ¿no? Una profesora de otra materia. Resulta que en la concepción de esa primera etapa, uno tenía que estar en su mismo horario de trabajo, ¿sí? Frente a la máquina y pretendiendo que sus alumnos lo estén. Nosotros podemos hacerlo, quiero aclarar esto, porque desde luego, a diferencia de otras áreas del sistema productivo, en nuestro caso nos siguen pagando el sueldo, el Estado puede plantearnos niveles de exigencia en relación a eso, pero nosotros no podemos pretender que todos nuestros alumnos estén conectados, ¿sí? En el mismo momento en el que nosotros estamos, por ejemplo, llevando adelante una actividad. Por esto que acabo de decir, porque finalmente nos dimos cuenta de la profunda inequidad que hay y de las profundas desigualdades que hay en el acceso fundamentalmente a Internet o a las herramientas tecnológicas, ¿sí? Para poder conectarnos. Entonces, ¿se entiende lo que estoy planteando? Digo, me parece que es fundamental que esto también podamos ponerlo en cuestión. Tal vez dentro de un tiempo esto se convierta en una anécdota, pero créanme que al inicio fue complicado, que muchas maestras, muchos maestros, muchos profes de secundaria pretendían que sus alumnos estén trabajando como si estuvieran trabajando en el aula desde su casa, conectados. Y lo cierto es que ya empezamos a obtener algunos datos. Ustedes vieron que la Subsecretaría de Educación, o la Secretaría de Educación, perdón, que lleva adelante el área de planeamiento a cargo de la doctora Gabriela Dicker, empezó un proceso de recabación de información, de datos, para ver justamente cómo se está llevando adelante esto en términos de conectividad, de acceso, de cómo la idea de la continuidad pedagógica se está finalmente concretando o no, o cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites, ¿no? Me parece que esto también hay que ponerlo en cuestión, y si bien, insisto, uno tiene como profesional, en este caso contratado por el Estado, tiene la obligación de cumplimentar, de dar respuestas desde su trabajo, eso no implica que que tengamos que tener a nuestros alumnos. Digo, ¿quiénes podrían hacerlo? Solamente los chicos que tienen acceso a Internet, los que tienen acceso a tecnologías. Digo, Entre Ríos, al igual que Corrientes, es una provincia que tiene enormes distancias, no solo socioeconómicas, pero también geográficas. Pensemos en los niños que asisten a escuelas rurales. Veía unas publicaciones de Graciela Bar, de la querida Graciela Bar, que dan cuenta de la realidad en números de las escuelas entrerrianas en sus niveles inicial, primario y secundario. ¿Y cuánto de esas escuelas son rurales? Digo, no todas las escuelas rurales tienen acceso a Internet, o no todos los chicos que van a escuelas rurales, después de que se discontinuó el programa Conectar Igualdad, tienen acceso a una computadora. Y estoy hablando de los niveles obligatorios del sistema, ni hablar del nivel superior. En el nivel superior esto es mucho más complejo. Nosotros tenemos estudiantes que, volvieron a sus casas. Nosotros tenemos en la ciudad donde yo vivo, que es Goya, un instituto, como les decía hace un momento, que alberga 20 carreras. Bueno, tenemos más de 2.000 alumnos. Muchos de estos estudiantes viven en zonas rurales, en zonas alejadas de la ciudad, y se han quedado desconectados. Entonces, frente a los niveles de exigencia de los formadores, de los profesores, yo planteé allí dos criterios básicos, ¿sí? En primer lugar, la prudencia. Y ahí recupero un concepto aristotélico. Fíjense ustedes cómo la filosofía también nos aporta otra herramienta conceptual, otra herramienta para pensar. La prudencia, para Aristóteles, es esta capacidad racional, es una virtud en realidad de la razón,
una virtud ya no ética, dicen los especialistas, que nos sirve para sopesar, para poner en la balanza los pros y los contras, ¿sí?, frente a toda decisión que podamos llegar a tomar. A mí me parece que este es un momento donde ese concepto es clave. Este es un momento donde tenemos que tomar en cuenta la prudencia como una clave para poder desentrañar y fundamentalmente desandar cualquier rol dentro del campo educativo. Prudencia. Y lo otro es la sensatez, eso que se suele decir sentido de realidad. No podemos exigir, como se hizo en la primera etapa, muchos docentes muy bien intencionados, docentes con ganas de que sus niños realmente no pierdan, digamos, este espacio de formación posible a través de la virtualidad, pero básicamente el sentido de realidad, ¿no? Por allí, padres que estaban agobiados, familias que se sentían impotentes frente a una enorme cantidad de demandas por parte de los docentes y por parte de las escuelas que no podían, atender, ¿sí? Bueno, qué ganas de que me cuenten si realmente esto que estoy diciendo les parece que tiene que ver con su realidad o es un delirio que estoy planteando yo. Bueno, espero que ahora en las preguntas me puedan contar algo de lo que están pensando. Si es que siguen ahí, ¿no? Si es que todavía no se aburrieron. El otro eje que me proponían charlar con ustedes tiene que ver con el lazo pedagógico-social entre escuela y familia frente al aislamiento, primero aislamiento social y hoy distanciamiento social. Uf, qué tema este, porque este tema, el tema de la cuestión de la relación entre la escuela y la familia, es constitutivo de la pedagogía. Seguramente aquí hay pedagogos en el grupo, seguramente hay gente que estudió ciencias de la educación y van a coincidir conmigo. Hay un trabajo de Mariano Narodowski de la década del 90 probablemente, ya no recuerdo, donde aborda en profundidad esta cuestión, ¿no? Básicamente, ustedes saben que, para decirlo así muy rápidamente, la modernidad construye esto que se llama, al decir de Pablo Pinot, máquina, ¿sí?, de educar, que es la escuela, ¿sí? Construye una máquina de educar, a la que llamamos escuela, que tiene una serie de elementos que forman parte de sus engranajes y que necesita de un combustible básico, ¿sí? Ese combustible básico es la idea o noción de educabilidad, o sea, esta idea de que el otro es un ser educable, de que es posible influir, influenciarlo, de que es un ser que puede recibir influencia externa. Básicamente de eso se trata, ¿sí? Ese combustible que necesita esta maquinaria llamada escuela, ¿sí?, que digamos, funciona, tiene un funcionamiento sobre una serie de engranajes que no vienen ahora, pero me parece que es fundamental. De hecho, es un texto que lo pueden consultar, está en la red, si es que no lo leyeron, y se llama así, La escuela como máquina de educar, de Pablo Pinot. Pero básicamente, esta maquinaria empieza a mostrar sus límites, empieza a mostrar, ni bien empieza a funcionar en la modernidad, empieza a mostrar no los efectos deseados que tenían que ver fundamentalmente con los aprendizajes, sino su contracara, empieza a mostrar fracaso. El tema es que esta maquinaria, ¿sí?, cuando se construye a su vez a partir de un grupo llamados pedagogos que dejan de ser pedagogos, entre comillas, estos sueltos, ¿sí?, para empezar a constituirse en pedagogos de Estado. Digo, los orígenes de la función docente y del trabajo docente pago por el Estado tiene que ver un poco con esto. Pero para poder lograrlo, yo estoy haciendo una síntesis, y en la síntesis a veces uno, digamos, puede dejar afuera un montón de cosas, así que les pido clemencia al momento de juzgar esto que estoy diciendo, pero básicamente quiero que se comprenda. Cuando estos primeros pedagogos en la modernidad empiezan a trabajar en esta maquinaria llamada escuela, necesitan
tomar una distancia del trabajo educativo que se llevaba adelante en las casas, en las familias. Entonces, un poco la famosa alianza escuela-familia, en realidad lo que generó fue un distanciamiento de ambos estamentos, del estamento familiar y el estamento escolar. La famosa alianza escuela-familia, cuando inicia la escuela en la modernidad, implicó lo siguiente: miren, señores padres, hasta la puerta de la escuela, la crianza y la educación de sus hijos es su responsabilidad, pero de la puerta de la escuela para adentro es mi responsabilidad. ¿Se entiende? Es un poco eso lo que plantea la alianza escuela-familia en los inicios de la modernidad. Nosotros hoy queremos construir no esa alianza, ¿sí? Queremos reconstruir un lazo social que es vital, que es fundamental, es un vínculo potente, que genere realmente un trabajo proteico entre las familias y las escuelas. Eso implica, en primer lugar, hoy darnos cuenta de que hay una subversión o una inversión de los roles. A propósito puse la palabra subversión, porque es una palabra fuerte en nuestra propia historia, inclusive como sociedad, ¿no? La palabra subversivo. Pero digo, la pandemia, el COVID-19, nos tornó, nos subvertió, nos invirtió los roles. Voy a apelar a una idea que está trabajando el doctor Félix Temporetti, un psicólogo educacional a quien yo respeto mucho. Félix dice, en realidad, hoy se invirtieron los roles. Hoy los docentes acompañamos como podemos el trabajo de educar que están llevando adelante los padres en sus casas. No sé si lo pensaron, no sé si vieron de esta manera. Es cierto, los docentes preparamos las tareas, preparamos las clases, damos clases por video, llevamos cuadernillos allí donde no hay conectividad, visitamos las familias para poder dejarles, sí, sé del enorme esfuerzo. Sin embargo, los niños no están en la escuela hoy. Sin embargo, los niños no están, digo, entonces están en las casas. Son los padres finalmente los que tienen que hacerse cargo hoy de esa educación. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Estoy planteando que se subvertió y se invirtió ese rol que en los inicios de la modernidad, ¿sí?, implicó necesariamente ese trabajo en alianza con las familias, pero que implicaba básicamente de la puerta de la escuela para acá, su trabajo, y de la puerta de la escuela para adentro es mi trabajo, un poco lo que implicó eso. Hoy, por eso es fundamental, yo les dije en el inicio, no solamente pensar, sino también revisar qué estamos sintiendo y qué están sintiendo nuestros estudiantes, nuestros alumnos, en ese contexto de sus propias familias, que a veces se sienten, bueno, impotentes para poder llevar adelante respuestas a las demandas que podemos estar planteándoles nosotros desde el sistema educativo, desde nuestro ejercicio o labor docente. Esto implica un enorme esfuerzo, crear nuevas condiciones de posibilidad implica una apertura enorme, una generosidad inmensa que tiene que nacer de nosotros, que somos profesionales de la educación, para poder abrirnos a eso otro, que es absolutamente distinto, que es heterogéneo y que es diverso, que son las familias de nuestros estudiantes. Digo, hasta hace 20 o 30 años atrás, el modelo de familia era el modelo de la familia tradicional. Hoy ese modelo ha implosionado. Hoy, inclusive en el campo de la antropología, algunos especialistas hablan de lo familia, o sea, distintas modalidades en que se vive y se adopta eso que se llama, o que nosotros solemos denominar familia, ¿no? Digo, no voy a hablar de los tipos de familia, todos nosotros los conocemos, pero me parece que es fundamental un trabajo inmenso de apertura, un trabajo generoso de apertura a poder aceptar, en primer lugar, que es muy difícil
acordar una sola manera de comprender esta situación también que atraviesa la realidad de nuestros estudiantes y que después finalmente, como si fuera una caja de resonancia, confluyen en ese aula que hoy está vacío. Hoy estamos, viviendo una educación sin cuerpo, ¿sí? No está. Es tremendo. Yo estoy pensando un montón de imágenes respecto del que no está presente, ¿no? Y es durísimo, no sé si les ha pasado, eh, pero se extraña. A mí, cuando doy clases por estos medios, yo extraño el contacto con la mirada del otro, con la posibilidad de darme cuenta si el otro está conectado, está pudiendo conectarse con esto que estoy intentando decirle, si el otro me devuelve o no me devuelve, si el otro está comprendiendo o no está comprendiendo. Y eso es el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que está ausente hoy en la educación. Y por último, para ir cerrando, para más o menos ser respetuoso de los tiempos que habíamos pautado, creo que ya me recontrapasé además. Por último, quisiera plantearles este desafío. Creo que la relación pedagógica y la justicia social es el mayor desafío. La pandemia vino a poner sobre el tapete la patencia, hizo patente la profunda desigualdad que nos habita, no solo a nuestros estudiantes, no solo a las instituciones educativas, también a nosotros como docentes, ¿sí? Estas profundas desigualdades son a veces elementos excluyentes, son elementos que no nos permiten sujetarnos a una continuidad pedagógica pretendida. Y me parece que es ahí donde tenemos que nosotros focalizar un trabajo que implique un aporte valioso para poder sostener las trayectorias continuas de nuestros estudiantes, poder entender que el aprendizaje no se da en un cronotiempo, como dice Terigi, que es una conferencia maravillosa también, que si no la leyeron, se la recomiendo. Sirve mucho para poder pensar los aprendizajes y la enseñanza en este contexto, pero fundamentalmente para pensar que una educación otra es posible, que una educación más cercana a nuestros ideales, más inclusiva, menos, eh, menos excluyente es posible. Creo que ese es el gran desafío que tenemos que asumir y bueno, tenemos roles claves en este caso. Ustedes como supervisores pueden hacer muchísimo, muchísimo porque esto se pueda llevar adelante. Por último, les dejé un fragmento que me parece que, un fragmento que es una suerte de síntesis de muchas de las cosas que por ahí quiero compartir. Bueno, el tiempo probablemente acotado no nos permita ir un poco más, pero de todas maneras me gustaría cerrar esta charla, esta conversación, para después abrir el espacio de preguntas, ¿sí? Con esta cita de mi libro que dice: la ciencia, además, ha aportado al docente un instrumento de discriminación de saberes, la vieja contraposición entre doxa y episteme, aquella vieja contraposición entre la mera opinión y el saber fundamentado que establecían los griegos, se reactualiza en la práctica. Los saberes que los sujetos traen de otros ámbitos distintos al académico caen bajo sospecha. No hablamos solo de saberes inciertos o equivocados, sino de una forma de ser o una forma de vivir que son propias de estos sujetos. La violencia simbólica de las instituciones se vuelve explícita muchas veces, por ejemplo, en los giros del lenguaje campesino, sus tonalidades, sus asperezas, se reprenden en nombre de un devenir hacia un pensamiento científico, es decir, hacia un pensamiento legitimado y universalmente aceptado. Otro ejemplo, los planes de estudio que se fundamentan con expresiones como pluralidad o regionalismos se ejecutan con la misma
idiosincrasia con que se ejecutaban hace 30 o 40 años los programas que se fundamentaban en la homogeneidad. Bueno, creo que esto también nos tiene que llevar a pensar que no solo hay que cambiar el ropaje, ¿sí? Que no solo hay que cambiar el envoltorio, sino que hay que ir al fondo, que hay que ir al eje, que hay que ir al hueso. Y eso implica empezar a pensar básicamente qué puede una educación otra, qué podemos nosotros lograr desde nuestro rol para aportar a eso. Muchas gracias y espero atentamente sus devoluciones y sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, todos muy atentos escuchándote. Y bueno, si hay algunas preguntas, así que voy a pasar de a una y usted la va respondiendo como a usted le parezca. Dice uno, si bien plantea la importancia de la toma de posición y de hablar francamente acerca de los distintos conceptos, eso hace con otros. ¿Qué puede decir sobre la importancia de la escucha? Es clave. Me parece que es parte de esa construcción distinta de un rol, ¿no? En general, los roles que se circunscriben solamente a una tarea administrativa no tienen en cuenta la escucha, solamente bajan línea, solamente deciden y básicamente establecen una bajada de línea y una única dirección en relación a esa bajada de línea. Me parece que el rol hoy se tiene que construir fundamentalmente desde la escucha. La escucha es clave en este proceso. Muchas gracias. ¿Cómo analiza la relación entre los sentires y la misión de educar de la escuela? Bueno, es un poco lo que decía recién. Sí. Creo que la escuela tiene una tarea clave hoy. Creo que hay que revisar ese mandato fundacional que ponía la escuela bajo la misión universalista, digamos, bueno, desde Convenio en adelante me parece que hay elementos para revisar. Sin embargo, una escuela que asuma la heterogeneidad tiene que empezar a revisar también y a poner el corazón para poder hacer circular esos sentires, para poder tramitar esos sentires. Me parece que es clave. Digo, si no, nada se puede lograr, es un como sí permanente, ¿no? Sí. Bueno, acá tenemos otra que dice, ¿qué saberes considera que nos dejará este tiempo? ¿Cree que podrán ser útiles cuando volvamos a la presencialidad? Yo creo que sí. Sí. Primero, porque confío en nuestra tarea como docentes, pero confío en la profesión docente. Pero además yo creo que no vamos a ser los mismos. Yo no creo que tengamos que estar pensando en una nueva normalidad, ¿se entiende? O sea, cuando alguien dice, bueno, vamos a ir preparándonos para la nueva normalidad, es imposible pensar eso de antemano. La nueva normalidad se irá construyendo en base a lo que quede como resto de todo esto que estamos viviendo. Pero sí creo que, no sé si les pasó, esto dejo, pero sobre todo a los que están en las escuelas, ¿no? ¿Ustedes se dieron cuenta de la inmensa cantidad de cosas que podemos hacer desde nuestra casa? ¿Sí? Del tiempo enorme que a veces estamos, en las instituciones educativas. Yo conozco colegas que a veces se quedan un montón de horas extras para poder llevar adelante un montón de tareas administrativas, ¿sí? Digo, y ese tiempo por allí es un tiempo que se le resta al estar en casa, ¿no? Bueno, esto a mí por lo menos me enseñó eso, que hay cosas que las podemos resolver desde casa. Y creo que también el trabajo con las tecnologías de la información y la comunicación, bueno, eso yo creo que no hay un vuelta atrás con eso. Me parece que todos aprendimos a usar, aunque sea de la forma más rudimentaria, algún elemento, ¿sí? Yo me incluyo entre los aprendices incipientes de estas cosas. No soy hay gente que sabe muchísimo de esto, bueno, por eso estoy diciendo, creo que todos hemos ido aprendiendo y esto, ahí ya no hay un vuelta atrás. Bueno, muchas gracias, Daniel. Acá la última que dice, ¿cómo visualiza ese lazo que se está construyendo al reencontrarnos en la presencialidad? ¿Cómo usted lo puede llegar a visualizar? Bueno, con un enorme abrazo. Yo creo que la educación abraza, la educación nos contiene. Mi escuelita rural de Punta Batel, del departamento de Goya, que me abrazó en mi niñez, fue la que me permitió
seguir avanzando y construirme después una profesión, un nombre profesional. Y creo que ese abrazo es el que nos tiene que volver a reunir. A mí me parece que esa sería la mejor imagen, y me emociona porque realmente yo extraño a mis alumnos. Extraño más a mis alumnos que a mis colegas, porque con los colegas nos vinculamos finalmente. No sé si les pasó, pero yo recuerdo que en la primera etapa de la pandemia nos pasó Semana Santa sin darnos cuenta que era feriado. Nosotros trabajábamos esas primeras semanas hasta las 2 o 3 de la mañana por videollamada, por chat, por lo que fuere, para poder ajustar las propuestas de 20 carreras de formación docente y técnica para más de 2.000 alumnos con un equipo enorme de gente. Y nos pasó la Semana Santa sin darnos cuenta que era Semana Santa y nos pasó trabajando. Por eso digo, pero a los alumnos, realmente a nuestros estudiantes, se extraña ese vínculo, ese contacto, esa posibilidad de que el otro también nos devuelva ese sentido, ¿sí? Porque finalmente nuestra profesión cobra sentido en ese acto que se produce ahí cada vez que llegamos a la clase, ¿no? Bueno, Daniel, la verdad que ha sido un placer escucharlo. Le vamos a dar la palabra a Beatriz Vitali, si está por ahí, para hacer el cierre de esta videoconferencia. La verdad que ha sido un placer y bueno, Beatriz está por ahí y si no, Mabel. Ahí está Beatriz. Acá estoy. Bueno, Daniel, realmente agradecemos este aporte, el brindarnos tus palabras, el decir que pensar la educación hoy resulta una necesidad, ¿sí? Donde todo lo pensado con anterioridad a estos momentos resulta insuficiente, es verdad, lo vivimos. Desde el lugar que nos toca también nos invitas a que debemos dar respuesta, ubicarnos, ¿sí? Dar un salto en este ejercicio profesional y sobre todo en estos momentos donde no tenemos el cuerpo, realmente uno se le paran los pelos, dice, ¿no? El pensar de no estar presente con nuestros alumnos. Y nos deseas este abrazo que nos invita a la presencialidad, nos invita a volver a encontrarnos con la mirada del otro que tan necesario es para el docente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde este lado, desde el nivel de educación primaria, también te damos este abrazo, ¿sí? Te damos este abrazo y justamente junto con vos deseamos volver a encontrarnos, el estar presentes y el seguir caminando juntos esta docencia y esta necesidad de enseñar que tenemos desde el momento en que decidimos ser docentes. Así que gracias, Daniel, y siempre serás bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, lo despedimos no solamente con un abrazo a distancia, sino con un fuerte aplauso, así que podemos encender nuestros micrófonos para aplaudir. Aplausos. Gracias, Daniel. Bien, redondito. Antes, Daniel. Darnos desde Marita, ¿puedo decir algo? Sí, Mabel. Quiero hacer... ¿Cómo no va a poder decir? Dijo todo Daniel, Beatriz, así que a la disertación de Daniel. Yo me quiero referir a que todos sepan que acá hay un gran esfuerzo de todo el equipo de la Dirección de Educación Primaria, de todo el equipo técnico-pedagógico, de la dirección técnica y de la gestión administrativa. Los tres departamentos que conforman la Dirección de Educación Primaria. Quiero destacar su trabajo para que hoy estemos todos acá escuchándolo a Daniel. Muchísimas gracias también a todos. Gracias, Mabel. Saludos.